Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Paco Rodríguez y este es mi podcast, en este caso de la categoría experiencias, el cual invito a un personaje que me venga a platicar una experiencia y a ustedes y a mí, la cual para mí es importante y tiene trascendencia y es de, pues en sí, bien común, ¿verdad? Entonces, en este caso, el tema del día de hoy es sobre el empoderamiento de la mujer, que viene siendo, o sea, en sí no viene siendo como el movimiento, pero viene siendo una institución que fue creada a través de todos los temas de seguridad de la mujer. En este caso, mi invitada especial es la licenciada Jania Liñán. Aquí las pongo en pantalla. Licenciada, bienvenida. Gracias por la invitación. La primera mujer aquí claro en que el sí. podcast. Presentando el Gracias por la empoderamiento. invitación. Qué bueno. Espero mi experiencia sea de mucha ayuda, entonces. Totalmente de acuerdo, Lick. ¿Cómo te sientes? ¿Nerviosa? Bien, más o menos. Más o menos. Ahorita se te quita. Todo bien. Sí, todo claro. pasa. Como la licenciada Jania es una buena amiga mía, que me platicó sobre su experiencia laboral es un juzgado especializado. Y les vengo a platicar, primero que nada me gusta como introducir o mencionar la experiencia del invitado en este tema. La licenciada Jania estudió licenciatura en Derecho en la Universidad de Monterrey. Trabajó en un despacho jurídico laboral en San Pedro y estuvo en el Poder Judicial de San Pedro, en Nuevo León. Además que trabajó en el empoderamiento de la mujer en la ciudad de Acuña, Coahuila, y actualmente ella se desempeña haciendo labor en su despacho propio, distintas ramas de la ley. Entonces es una buena amiga mía y siempre me asesora y me apoya. Entonces me da intriga invitarla a este podcast para que venga a platicar sobre este tema que para mí pues es importante y les aseguro que les va a interesar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás del tema del empoderamiento de la mujer? ¿Qué es, o sea, en sí? Mira, para empezar, el tema en sí, como mi experiencia, es en un centro de justicia y empoderamiento para la mujer. Son dos palabras muy fuertes. Justicia, por un lado, es todo lo que es denuncia, es para erradicar 100% la violencia. Y en el tema del empoderamiento es en el área de programas sociales, carreras, preparatoria, etcétera, etcétera. Entonces se abren programas en el empoderamiento, se hace todo el procedimiento de justicia de la persona a la que están agrediendo, que en este caso es una mujer, y entonces la empoderan para que pueda ser autosuficiente. Entonces en sí ese es el escenario del cual vivimos. Es la teoría. Sí. En teoría eso es lo general. Sí. Entonces está muy interesante, hay muchas experiencias muy fuertes, pero todo sea por ayudar a la mujer. Qué bueno. En sí, Lick, o sea, ¿qué? Yo le digo Lick a Alicia Jania, ahora usted se la carrilla así. En sí, Lick, o sea, ¿qué es un juzgado, pero qué es? O sea, en sí, para todos los ciudadanos, ¿qué es eso? O sea? Ok, mira, es el centro de justicia. Esa es una dependencia. Es descentralizada, es aparte, como otra dependencia de gobierno. En ese caso, dentro del mismo empoderamiento, hay áreas distintas. Entre ellas, pues, en el área jurídica en la que yo me desempeñaba, se ven dos juzgados, que es el juzgado familiar y el juzgado especializado en violencia familiar. Ese juzgado es una mezcla de penal familiar. ¿Por qué? Porque la violencia ya es penada. Entonces ya hay un procedimiento penal que se puede hacer para poder comprobar y poder, pues, vincularlo al proceso a la persona que agredió. O sea, un ejemplo, en este caso, al ser violencia, hacer daño, está el Palacio de Justicia, ¿verdad? El típico palacio penal, y está el empoderamiento de la mujer. O sea, ¿qué difiere de ir al palacio a ir al empoderamiento, verdad? O sea, ¿qué es lo que difiere? Es que aquí es ya especializado en la mujer, es una atención especializada a la mujer. ¿Por qué? Por los indicios de la misma violencia. Entonces, en fiscalía, en la dependencia que se encarga de todos los delitos, ya como es mucha la carga, entonces ya hay en el centro de empoderamiento ya hay agentes del Ministerio Público adscritos, que es a la misma dependencia, pero que están especializados en levantar denuncias, especialmente de violencia física, psicológica, económica, patrimonial, etcétera, etcétera.
O sea, en sí básicamente son todos los delitos a los que les puede afectar a una mujer, ¿verdad? O sea, que les puede afectar todos los delitos de violencia. O sea, es violencia familiar. Sí. Entonces, como es comprobable por medio de un examen psicológico, de un médico, entonces se hace todo ese procedimiento, pero ya es especializado. ¿Por qué? Porque por lo regular vas a una dependencia, te mandan a que te cheques, te regresan, es mucho el procedimiento. Entonces, ahí mismo en el centro ya hay todo. Hay una ruta de atención en la que la usuaria o la mujer pasa por todas las áreas. Sí. Entonces hay diferentes filtros y dependiendo del perfil de cada mujer, depende mucho de que hacia dónde va dirigida la usuaria. Entonces se marca una ruta. Okay. Y ahí mismo se hace todo el procedimiento. No tiene que ir, ahí mismo va un médico, ahí mismo se levanta la denuncia, ahí mismo la checa una psicóloga, y ahí mismo la asesoran jurídica, legalmente. Okay. Entonces, en sí es eso. O sea, básicamente es como una fiscalía, pero con más asesoría y más personalizada, ¿no? O sea, más de que a pie a todos los... Exacto, es específicamente a la mujer y específicamente a mujeres que han sufrido violencia. Okay. Esa atención, esa ruta de atención es 100% para la violencia hacia la mujer. Entonces ahí se ve ese delito en específico. Sí, licenciada Jania una vez platicó que está trabajando en ello en la ciudad de Acuña. Y le digo, ¿y eso por qué o qué? O sea, pues, ¿por qué no vas a la fiscalía? Y dijo, no, es que ir a la fiscalía se toma más tiempo, son temas más sensibles, o sea, son temas más complicados porque más que todo siempre el que hace el delito está dentro de la casa. O sea, claro, está con tus hijos, está, no sé, distintas formas. Y dice, pues tú vas a la fiscalía y tarda su tiempo. Y acá es algo más rápido. ¿Nos puede explicar más o menos cómo es el proceso? Digamos, ¿cómo es alguien que llega así caminando y dice, oye, pues en mi casa sufrí violencia, no sé, un golpeo, no sé, ¿verdad? ¿Cómo es lo normal, así, o sea, que te toca ver? Bueno, para empezar, la violencia no es normal. No. Entonces, en sí hay muchas... tratamos, o al menos en mi experiencia, es de pasar la voz. Uh-huh. ¿Para qué? Porque hay mucha gente que no sabe que hay un centro de justicia y empoderamiento para la mujer. Sí, exacto. Que ve directamente la violencia. Muchas personas, muchas usuarias, muchas mujeres no saben que sufren violencia. Entonces, lo más fuerte es las redes sociales. Sí. Entonces, al difundir, ellas entran en algo en su conciencia de que están sufriendo violencia y en sí acuden al centro de empoderamiento. Y ahí toman datos, toman todo, y ahí hay una orientadora. Esa orientadora es una licenciada en Derecho, sí, es una abogada, que ella le hace una entrevista inicial, y esa entrevista, pues, relata todo, sí, tal cual. Y el primer filtro es lo más importante. ¿Por qué? Porque ella es la que va a marcar la ruta. Ella va a decir hacia dónde va la usuaria. Okay. Entonces ahí marca el área de psicología, el área de jurídico, el área de MP, sí, o sea, de denuncia en ese caso, y ven si ocupa un médico, si viene golpeada, si no viene golpeada, pero desde el primer filtro, al acudir, se te da la atención. Okay. O sea, si ella dice, ¿sabes qué? Es la primera vez que acudo aquí, quiero una orientación, ya la pasan y ya saben hacia dónde va. La orientadora en sí tiene que saber hacia dónde va. Entonces, ya de ahí parte... Obviamente siempre salvaguardar la salud y el bienestar de la mujer. Si viene golpeada, primero se manda con un médico. Sí. Se le explica si entra en crisis. También hay un protocolo para llevar a cabo. Entonces siempre hay... esa atención. Ajá. 100% hay una atención ahí. Que entran psicólogas, entran trabajadoras sociales, sí, que hacen toda la ruta, pero en el mismo día se tiene que hacer la ruta. Okay. Y lo más rápido, ¿por qué? Porque lo que no se busca o lo que queremos evitar es que se revictimice la mujer. Sí. No vas al primer filtro y preguntas qué te pasó y luego va con jurídico y vuelves a preguntar qué te pasó, sí, y va con la psicóloga y vuelve. Entonces eso es revictimizar. Okay. Entonces no ese es el punto. Claro. Entonces esa es como una ruta de atención. Pero en sí es llegar al centro de justicia consciente o ya sea que vaya en crisis, que vaya normal, que vaya a escondidas. Sí. Que incluso hay veces que van acompañadas del mismo hombre. ¿Ah, sí?
y que las están esperando afuera. Entonces hay que ver cada situación en específico sin dejar a un lado si es más importante o menos importante. Sí. Entonces siempre se busca salvaguardar tanto a la mujer como a los hijos si sufren violencia familiar. Y siendo que obviamente pues no es normal este tipo de violencia, ¿verdad? ¿Qué es lo más común que te tocaba ver? O sea, que llegan las personas ahí al centro de empoderamiento. ¿Qué es lo más común que tocaba ver, o sea, como caso? Pues mira, la mayoría van golpeadas. Físicamente. Pero es como un 50-50 sí. de la violencia psicológica. Ok. Porque la violencia psicológica al momento de comprobarla, pues no se ve. Sí, sí, sí. Físicamente sí se ve que estás golpeada, sí, todo eso, pero físicamente te tienen que hacer un examen psicológico. Entonces ahí tarda un poquito en hacer ese procedimiento, pero es un 50-50 sin dejar a un lado los otros tipos de violencia que claro que llegan a pasar. Entonces no es común, claramente no es de común ni es normal la violencia, pero sí van más dañadas psicológicamente, que al momento de platicarlo caen en esa conciencia de que están viviendo eso. ¿Por qué? Porque hay protocolos del círculo de la violencia, hay protocolos donde está un violentómetro, que se cuenta con un violentómetro para ver en qué del 0 al 20, o por así decirlo, sí. Qué es lo que está pasando en la mujer. Okay. Entonces, pero es más difícil comprobar, es una violencia psicológica. Okay. Pero pues igual, al momento de que habla la usuaria o habla la mujer, tienes que captar en automático y identificar qué tipo de violencia tiene. Sí. Entonces, sí está complicado porque tu atención es 100% a ella para ver de qué manera y lo más rápido y lo más eficaz sin revictimizarla. Okay. ¿Sí? ¿Y qué es un ejemplo? Digamos, si en dado caso era un caso de violencia física, digamos, llega una mujer con signos de golpeada o así, ¿qué se hace? O sea, digamos, si alguien golpeada, ¿cómo la ayudas? O sea, sinceramente, ella vive ahí con la persona, ¿verdad? O sea, ¿cómo le ayudan o qué? O sea, yo creo que desde el primer filtro, desde que se hace la entrevista a la mujer, si está golpeada y está sangrando heridas, se manda a hablar a un médico. En teoría debe haber un médico en el centro, hay un área médica ahí. Sí. Y si no, pues se le manda a hablar a un médico directamente para que la cheque primero si está bien. Sí. Y ya después se le hace una entrevista, de que es el primer filtro. Pero en sí es preguntar, no es común preguntar ¿estás bien? Porque no es así. Sí, por algo está ahí, ¿verdad? Exacto. Entonces si hay sutilmente hay palabras que no puedes comentar, no puedes decir buenos días, buenas tardes, no aplica. Pues no. Exacto. Entonces simplemente es en qué te puedo ayudar, sí. ¿Por qué motivo estás aquí? Mira, estás golpeada, vamos a ver, te vamos a checar y vamos a hacer el primer protocolo para salvaguardar tu bienestar y tu salud. Entonces primero la checa un médico y luego ya empieza la ruta. Si el médico la revisa y dice, ¿sabes qué? Sí puede hacer la ruta tranquilamente, se hace. Sí. Y si no, se manda directamente a un hospital, al hospital más cercano, y ya después la trabajadora social tiene que hacer su labor. Okay. Entonces tiene que hacer un seguimiento. En caso de que ella, igual, desde la primera entrevista se nota si ella no quiere regresar a su casa porque ahí está el agresor. Sí. Ahí igual también se hace un protocolo. Igual se hace un procedimiento al momento de la denuncia. Hay diferentes medidas de protección. Uh-huh. Entonces con eso hay una de las medidas que puede ser desalojar al del agresor del domicilio. O sea, sacar a la persona, a la pareja. A la pareja. O sea, así sea casa del agresor, o casa de ella, o casa de los papás, para salvaguardar, y mientras no vaya a regresar el agresor a esa casa, se puede guardar ahí. Y si no, hay protocolos de refugio. Okay. Entonces el mismo centro cuenta igual con lo mismo, pero es en casos extremos. Si lo viene persiguiendo, si la amenazó, es muy raro que diga. Siempre se busca una red de apoyo. Sí. Su mamá, su tía, su vecina, su amiga, lo que sea. Pero si en caso de que no y veamos que está en peligro la mujer, ahí ya se hace un protocolo para un refugio. Sí, hay que quedarte, ¿verdad? No te muevas. Exacto, exacto. Entonces ahí ya obviamente actúa de otra manera, pero
cuando el agresor está dentro de este domicilio, si el Ministerio Público con los hechos de violencia tiene la indicación o ve que está en peligro la vida de la mujer, ahí sí, bueno, ve y saquen, sí, con los agentes de la dependencia, o sea, los policías, sí, están ahí también adscritos a la dependencia de fiscalía. Uh-huh. Igual, tienen una orden, okay, le avisan sutilmente y de la manera más pacífica al agresor, si no se quiere salir y agarrar sus cosas y salirse, pueden hacer el uso de la fuerza. Okay. Entonces depende mucho también los casos, si son casos graves, es mejor no regresar al domicilio porque va a regresar el agresor. Sí, pues sí. Pero cuando lo consideras así de puedes regresar a tu casa y por tus hijos, por lo que sea, sí pueden hacer, sí hay manera de que se pueda salir el agresor y ingresar ellos. Tanto los hijos como... Y normalmente en tu experiencia, o sea, o que hayas sabido o algo, ya los agresores, digo, pacíficamente deciden salirse o me sacan de mi casa a fuerza. Pues es que varía mucho. Okay. ¿Por qué? Porque también hay tipos de agresores. Okay. Hay agresores que no te demuestran que es un agresor. Sí. Y juegan con lo mismo. ¿Por qué? Porque ya amenazaron a la mujer de que si va al centro de empoderamiento iba a pasar algo. Así es. Si ella la iba a mandar algo... Si denuncia o algo, exacto, vas a ver. Siempre hay una amenaza de por medio. Uh-huh. Por eso el miedo, siempre cuando a una mujer se le hace la entrevista y le decimos, ¿quieres denunciar? O sea, la recomendación o la asesoría es denunciar. Y ella entra en pánico. Así es porque hay una amenaza muy fuerte por medio de parte del agresor. Entonces, pero en sí, como puede estar en el nada más de agredir o como de ofender, sí, de ese puntito del violentómetro se puede saltar hasta un feminicidio. Okay, entonces sí. Varía mucho porque no hay como tal algo que yo te pueda decir, si va a pasar esto y esto. No, o sea, sí, del punto 1 se puede pasar al punto 5 y del punto 5 se puede regresar al punto 1, entonces es muy, muy variable. Pero los agresores, por lo regular, y en mi experiencia, sí se salen. Ok, sí, ya cuando en la policía, ajá, ya cuando exacto. ¿Por qué? El güey vestido de negro y con el rifle, ya, ¿verdad? Te vas para atrás, sí, totalmente. ¿Por qué? Porque ya le empiezas a explicar el procedimiento, el por qué, y si no, pues sabe perfectamente que va a ir a estar detenido. Así es. Entonces, pues por las buenas mejor se sale, pero con ese miedo también de que vaya a regresar y vaya a agredir. Hacerle un daño. Claro, más grave de lo que ya hizo. Es que siento que es muy complicado esto porque básicamente pues estás denunciando a la persona que está dentro de tu casa. Entonces, ya sea que la casa sea de él o sea tuya, en primera sacarlo, los niños, pues de qué viven los dos. A lo mejor él es el pilar, sí, de la familia y amenaza con eso. Normalmente... Digo, es un pensar mío. Siento que la mayoría de los agresores son porque, pues, a lo mejor ellos son los que sustentan la familia y, pues, sin mí, ¿qué vas a hacer, verdad? O sea, claro. Sí, sí. ¿Qué es lo que vienen ustedes? O aparte de mantenidos, ¿eran golpeadores o cómo está? No. Por lo regular es eso. Okay. Hay una dependencia económica muy fuerte. Sí. Porque las mujeres o no son de ahí, o sea, no son de Acuña, no tienen familiares. Sí. Migran de un estado a otro, entonces no hay una red de apoyo, entonces su violencia es económica. Okay. Entonces de su violencia económica le suma a física, a psicológica y se hace un mar de problemas, pero la mujer cuando tú le preguntas, la mayoría es de por qué no buscas un trabajo, por qué no buscas aparte. Mira, hay programas, mira, se le invita, claro, o sea, claro. No se le puede obligar, pero se le invita. Dice no porque él me mantiene. Okay, y que ¿a dónde voy a ir con mis hijos? Entonces es el miedo de decir no soy autosuficiente porque él ha tenido mucha violencia psicológica de que no va a poder sola con los niños. Sí. Entonces, pero yo creo que también es muy fuerte la violencia económica. Es el de tú dependes de mí. Sí. Y aquí te vas a quedar. No, y por así decir, oye, ya tienes 40 años, nunca has trabajado, no tienes experiencia laboral, no estudiaste, no sé, o estudiaste, pero dices, oye, apenas voy a empezar a los 40 y vete a otro lugar y rento un departamento y los gastos y dices, pues espérate, o sea,
nunca lo había hecho y pues ahorita está de golpe, o sea, es mucho, ¿verdad? Sí, sí, sí. Como una dependencia económica, básicamente. Sí, es una dependencia económica y es una dependencia emocional, porque como es su primer red de apoyo, por así decirlo, sí, pues no se sale de ahí. ¿Por qué? Porque es su único apoyo. Sin él no sabe para dónde va a ir. Sí. Entonces, yo creo que se basa mucho en lo económico. Y un ejemplo, tú, licenciada Jania, ¿en qué parte de todo este proceso tú intervenías? O sea, ¿cuál era tu parte del proceso? O sea, ¿en qué trabajabas ahí, básicamente? Bueno, yo estaba en el área de jurídico. Okay. Yo asesoraba legalmente. Sí. Creo que en ese entonces éramos cuatro asesores jurídicos. Pero en Silic, cuando uno ya se mete a fondo, pues apoyas en todo. Sí. Entonces, siempre, nunca me quedaba en mi lugar. Siempre era en qué ayudo orientadoras, en qué ayudo de la denuncia, en qué ayudo psicología. Como que siempre estás buscando qué hacer. Claro. ¿Por qué? Porque había días que atendías a muchísimas usuarias. Sí. Y había días que no atendías a nadie. Entonces, pues buscabas, porque siempre hay mucha carga de trabajo en este tipo de dependencias. Sí. Entonces, siempre se busca qué más vas a hacer. Pero mi área en sí era jurídico y era ver demandas de pensiones, de divorcios, pues todo el juzgado especializado. Uh-huh. El juzgado especializado era el más fuerte, es el más fuerte porque yo como estudié en Nuevo León, sí, el cambio a Coahuila por tener este juzgado especializado, yo nunca lo había visto. Claro. Entonces, como es penal familiar, también es meterme a fondo a estudiar la ley, sí, ver cuáles son las medidas de protección, qué procede, qué no procede. Y más que nada, yo creo que te tardabas mucho, porque siempre es como un promedio de cómo atiendes al usuario. Ok. Pero yo siempre, como me metí a fondo en qué puedo poner yo en la demanda, sí, al momento de ingresar una demanda a juzgado especializado, no te tardabas 1 hora y media con una persona. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque tienes que relatar tal cual sí, su caso sin revictimizarla. Sí. Entonces, sí hay algunas que se sueltan y te dicen, pasé por esto. Sí. Y hay otras que tienes que sacarle la plática sin revictimizarla porque ya la orientadora ya la entrevistó. Sí. Entonces, sí es una labor bien difícil, pero aprendes cada día de muchísimas usuarias que tú ves y ves la manera de ayudarlas, claramente. Sí. Pero 100% mi área era jurídica. Ok. O sea, sí, es que básicamente pues no querías en cierto punto ofenderla o algo, o sea, claro, por lo que había pasado. Y un ejemplo, si esa mujer hubiera ido a la fiscalía a hacer la misma denuncia, o sea, o a buscar eso, ¿cuánto se hubiera tardado en aprox? O sea, digo, así viéndolo. Sí, es que en sí ya, por ejemplo, aquí en Coahuila, no sé en otros estados, sí, no tengo ese dato en otros estados, pero aquí en Coahuila, como ya está... ¿Te mandan ahí? Sí. Sí. Ya no es te doy la atención, a menos que ya haya vayan a un estado grave. Sí. Entonces, pero 100% se habla al empoderamiento. Uh-huh. Y se sabe que aquí hay una mujer, ¿sí?, que está en esta situación, que procede. Okay. Entonces hay comunicación de las dos dependencias porque pues como quiera hay agentes. Sí. Y hay agentes del Ministerio Público que están adscritos a Fiscalía y que de alguna manera, como quiera, están en lo mismo. Uh-huh. Nada más que simplemente unos están especializados en ese delito de violencia, violencia contra la mujer, y en otros pues son robos, son otro tipo de denuncias, pero al final de cuentas, pues aquí en Coahuila te mandan ve al empoderamiento de la mujer más cercano. Así es. ¿Por qué? Porque ahí se supone y en teoría estás capacitado, tu agente, tu abogado, tu psicóloga, estás especializado en ver ese tipo de violencia. La violencia contra la mujer. Exacto. Entonces, no te puedo decir una prox de que Fiscalía cómo lo haga y acá cómo lo hacemos. Sí. Pues no hay un inter, porque hay comunicación y sí, somos un equipo al final de cuentas, pero siempre hay apoyo, siempre hay comunicación para poder atender eso. No, o sea, me refería, no es que, o sea, yo sé que cualquier denuncia es tardada, o sea, es normal. Digo, las ruedas de la ley son lentas, pero llegan a su destino, ¿verdad? Claro. Pero digo, me imagino que es más difícil perseguir algo con tantos delitos a decir, oye, me especializo en esto y luego ahora esto.
O sea, me refería a eso. O sea, digamos, si tú fueras por tu lado a una fiscalía, a lo mejor, no sé, ¿qué te más? De unos 6 meses, 4 meses, 3 meses. Y ahora aquí, ¿cuánto se tomaba aquí en un caso promedio? En teoría, la denuncia, se levanta la denuncia y obviamente hay todas las notificaciones. Ajá. Se tienen que sacar lo más pronto posible. Entonces es que una prox, te puedo decir que se levanta la denuncia, se le hace toda la ruta a la usuaria y ya en 2-3 días ya estaba notificada la persona. Si no es que en ese momento iban y notificaban. Eso, sí. Entonces es hacer el procedimiento rápido. ¿Por qué? Porque si agredió o si hubo otro tipo de violencia más fuerte, uh-huh, pues hay que buscarlo a como de lugar en el mismo domicilio. ¿Sí? Porque si la usuaria dice, sabes que está en casa de su mamá, es ok, pues muévete rápido. ¿Por qué? Porque la desventaja es que la mayoría cruza Estados Unidos. ¿Ah, sí? Entonces es de, ok, pues tienes la denuncia, pero pues acá estoy, ¿verdad? Así que no me pueden hacer nada. Tienen esa noción, pero en realidad al momento de que crucen, en algún momento tiene que regresar. Sí, sí, sí. Y ahí en ese se une todas las corporaciones correspondientes para poder atraparlo, porque hay una orden, una medida de protección, e incluso se hace el procedimiento de violencia familiar. Entonces es como, por una parte hace su trabajo fiscalía, sí, y por otra parte hace el lado del empoderamiento. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque uno es legal, de demanda de pensión, de juzgado especializado contra esa persona, ese agresor, y de este lado hay un delito, está penado en la ley. Sí. Entonces ahí está en conjunto, pero al final de cuentas es lo más rápido posible. Sí, sí, sí. O sea, yo si atiendo a una usuaria el día de hoy, o sea, si atiendo a una usuaria el día de hoy a las 9 de la mañana, para la tarde ya está notificado. Ok. Entonces es muchísimo más rápido a comparación de, yo no sé, de fiscalía en general, o sea, fiscalía en general del estado. Sí, pues que llegan robos y asaltos y homicidios. Y no llega uno, llegan muchísimos. Sí. Y digo, en el caso del empoderamiento igual, llegan muchísimos, pero están especializados en eso. Entonces, como hay agentes ahí mismo, uh-huh, ¿sabes qué? Aquí está una notificación, otra notificación, otra notificación, otra. Entonces esas las juntan y no sé, a las 4, 5, 6 de la tarde van y notifican. Pero en ese mismo día. Sí, sí. Entonces, ¿por qué? Porque también hay un protocolo de decir, si no notificas y pasa algo, así es, sí, hay una responsabilidad. Sí. Como todos tenemos una responsabilidad. Entonces, pues entre más rápido, más dices, sabes que yo ya cumplí con mi trabajo y ya le doy el seguimiento. Así es. Entonces, pues así se maneja. Ok, o sea, no, ¿sí? Estoy totalmente de acuerdo. O sea, un ejemplo, ¿crees que me puedes platicar de un caso exitoso, o sea, que haya sucedido, que digas, bueno, definitivamente no existe algo como exitoso, ese tema de la violencia, pero por así decir, que se ha hecho justicia? O sea, algo que te haya tocado ver que digas, en este caso se hizo justicia o algo. Sí, bueno, más que nada me toca en recuperación de menores. Ok. Es poco común, pero la atención se da en instante, o sea, inmediata, cuando llega una mujer y dice, le presté a mi expareja a mi niño y ya no me lo regresó y no lo encuentro y no me contesta, uh-huh, y entonces ahí se activa la ruta. Sí. Es rápido, lo más rápido que se pueda. Entonces se junta la orientadora, se junta y hace la ruta. En ese caso se levanta denuncia en su caso. Sí. Y por el área del jurídico se hace un procedimiento especializado, o sea, en el juzgado especializado para recuperación de menor. Okay. Que en un proceso te puedo decir que de 2-3 horas el juez ya tiene una orden para recuperar al menor. Okay. Entonces yo creo que eso es como que lo más, tampoco yo lo había visto tan rápido. Ajá, tan rápido así de, porque por lo regular en los juzgados es de, bueno, pues de 3 a 5 días hábiles, sí, para acordar, de 3 a 5, siempre es más de 5 días, más de 3 días, pero no lo hacen inmediato. Sí. Entonces cuando, digo, me ha tocado varias recuperaciones de menores, pero son pocas, que actúas en 2-3 horas y lo tienes. Tienes la orden y vas y notificas, porque pues uno como asesor jurídico tiene que ir, sí, con el actuario y notificar, decir, ¿sabes qué? Aquí hay una orden del juez que tienes que regresar a los niños. Por lo regular no los quieren regresar. ¿Y qué procede ahí o qué? Ahí, como vamos acompañados de policías, de elementos de la policía, entonces
siempre se le explica, el actuario le explica el procedimiento, por qué se está notificando. Por lo regular el agresor o el papá de los niños, o como lo quieras llamar, habla a su abogado. Sí. El abogado, como no está especializado en ese tema, la mayoría, porque son pocos los que también saben en ese tema y se indagan en ese tema, dicen no se los entregues, déjame me acerco, o déjame voy, o déjame me muevo. Espérame, solo. Ajá, pero no los entregues. Entonces ahí ya es cuando entra el asesor jurídico, explica, ¿sabe qué? Mira, está pasando esto, pero aquí está una orden del juez, le puede tomar fotos, se lo puede mandar a su abogado, pero si no los entrega, el uso de la fuerza. Y ahí es donde están los elementos de la policía. Vamos acompañados, ¿por qué? Porque si a un agresor se pone chistoso, ¿verdad? O sale corriendo, o no sé, nunca sabes qué puede pasar. Sí. Pero siempre la recuperación de menores, siempre me pasaba a mí, siempre era de la última que se va, porque está haciendo pendientes. Hay una recuperación de menor porque se activó la ruta fuera de horario del que estamos. Sí. Entonces, un caso exitoso 100% es el que los niños regresen con su mamá. Claro. ¿Por qué? Porque la mamá entra en crisis, tiene toda la mañana en crisis, y hasta las 4 de la tarde a lo mejor lo recuperas, pero ese es el mismo ratito. Okay. Entonces es como, obviamente satisfactorio, porque es para con uno como asesor jurídico decir, ya cumplí con mi trabajo. Sí, hiciste el mejor trabajo posible. Exacto, ¿verdad? O sea, me moví, pude hacer la demanda rápido de recuperación, porque hay veces que, pues por poner algo rápido y muévete, el juez no te lo otorga. Sí. Entonces ahí es como baja tu estadística, baja de, ay, ¿por qué? ¿En qué fallé? Sí, hay un niño afectado, ¿verdad? Claro, porque también se ve el bien superior del menor. Sí. Y también el bien superior de la mamá, 100% de la mujer. Entonces, como los niños también están en ese mismo círculo de la violencia y no quieren estar con su papá, también entran en shock. Sí. Entonces, también se hace es todo un equipo. Sí. ¿Por qué? Porque hay trabajador social, hay psicóloga y todo, entonces se regresan se recuperan y todo, pero volvemos al centro de justicia y se hace la ruta. Bueno, digamos, recuperan al niño, o digamos, una mujer golpeada y desalojan al agresor de la casa, ¿verdad? No sé. Después de, ¿qué va a pasar mañana? O sea, ¿qué va a pasar mañana? Digo, pues no va a regresar el güey, o sea, ¿qué? Ahí, dependiendo, si la usuaria dice, sabes que tengo miedo de que vaya a regresar y me lo vaya a quitar, o de que vaya a salir y me está esperando en la esquina. Sí, sí. Ahí igual se hace un rondín. Sí. Entonces siempre hay teléfonos de emergencia, siempre 24/7. Okay. De decir, en caso de que llegues a necesitar una patrulla o lo que sea, marca este número. O manda un WhatsApp si no tienes tiempo de marcar, o no contestan por X o Y porque se satura. Entonces en ese aspecto pues se recupera el menor y todo, pero siempre se hace un protocolo o un procedimiento para que no vuelva a caer en lo mismo, para que no se los vuelva a llevar. Ya hay una red de apoyo, si no llega a contestar la mamá, está la abuelita, está la tía, alguien que avise. Pero está alguien que avise, decir, ¿sabes que se los volvió a llevar? Porque puede pasar, 100%. O la volvió a agredir. Claro, o totalmente. O sea, entonces ya en ese momento, por lo regular, siempre se acude, siempre se pide apoyo y siempre acuden lo más rápido posible. Sí. Entonces, no, por lo regular, no regresan los agresores. Okay. ¿Por qué? Porque es de, ten la notificación y chécalo con tu abogado. Para que conteste tu abogado, no pasa absolutamente nada, pero pues tienes que respetar. ¿Por qué? Porque hay una medida de protección. Ajá. Ahí mismo se otorgan unas medidas de protección que el juez te va a decir, si tú te acercas y vuelves a hacer lo mismo, hay una repercusión. Sí. O sea, vas detenido, hay consecuencias, entonces es un pánico de decir, pues voy ya no le muevas, ajá, que tu abogado mueva legalmente ese procedimiento para que pueda negociar las convivencias, se pongan de acuerdo y hagan un convenio, pero en sí es poco lo que se mueve. Ya una vez que se recupera el menor, ya el papá ya no vuelve a... El agresor ya no le mueve. Ya no vuelve, ya no vuelve a moverle a eso. Ya lo deja así y es de, bueno, pues tú me dices, pero no, ya en sí, ya el procedimiento, ya el juez ya no dice, ¿sabes qué? Se suspenden convivencias hasta el día de la audiencia. Sí. Entonces, ¿para qué? Para que no pongan en peligro a los niños otra vez. O a la mujer, ¿verdad? O a la mujer, 100%. Porque se puede agredir a ambos. Sí. Hoy un ejemplo. Ese es un caso exitoso, ¿verdad? O sea, un caso de que se empezó
y a las 2-3 horas ya andaban todos moviéndose y regresaban a un niño a su casa, ¿verdad? Con su mamá. Un caso que no ha sido exitoso, que esto no funcionó, esto no fue como pensábamos, no. Algo que digas, no sé, o sea, esto no venía en el libro, ¿verdad? O sea, esto no era... Claro, es que como pues, hay un protocolo, pero nunca pasa así. Ajá. Siempre se va variando. Yo creo que no un caso en específico, pero hay mucha violencia psicológica. Ajá. Que van al centro de empoderamiento, hacen toda la ruta, nos ponemos a trabajar todos. Sí. Se le da la atención de psicología, se le da una segunda cita, está en conciencia de que sí hay una violencia, un círculo de la violencia. Sí. Hacemos todo el procedimiento en lo personal de... Asesoría jurídica, claro, médico, una demanda, psicológico. Una demanda de violencia familiar, si según sea el caso, o una demanda de divorcio porque ya no quiere estar ahí. Entonces se hace todo el procedimiento y van a los 2-3 días o a la semana siguiente, o ya al momento de dar el seguimiento ya no contestan. Entonces, para empezar, pues, se hace un seguimiento. Una trabajadora social va al domicilio que registró. Oye, ¿qué pasó, verdad? ¿Estás bien? O sea, ajá, totalmente. Totalmente. Entonces, pero por lo regular dice no. O es más, sale la persona, sale el agresor. No, hombre. Y dice, no, ya regresamos. Entonces, es como frustrante. ¿Por qué? Porque ponemos a trabajar por el bienestar de la mujer 100%, pero no podemos juzgar para nada a la mujer. No se juzga para nada. Y si vuelve a ir y vuelve a denunciar, es volverle a dar la atención. Sí. No hay ningún problema. El problema es que le pase algo más. Claro, ¿por qué? Porque como la violencia es gradual y también puede saltar de un punto a otro, sí, no se puede medir. O sea, como puede estar bien ahorita, pues va a volver a ese círculo de la reconciliación, los golpes, el reclamo, etcétera, etcétera. Entonces, al final de cuentas, pues, el hacernos trabajar a todo el equipo para poder ponerla a salvo. Sí. Y que a los 2-3 días ya no quiero... Que le gane el verbo al agresor, o sea, sí, que la labia al agresor gane, o sea, y se está fuerte, o sea. Sí, claro, totalmente. Entonces ya dices, bueno, ya te atendió la psicóloga, ya te atendí yo como asesor legal, ya te atendió el Ministerio Público, ya pusiste denuncia y quieres quitarla. Al momento de quitarla una denuncia, uh-huh, se hace también un procedimiento, sí, que tienen que dar vista al MP. ¿Para qué? Para que en caso de que llegue a pasar algo, ya no es responsabilidad. O sea, ya ella está consciente de que sí, pues ahí va a estar la atención, pero ella está afirmando de que no quiere seguir el procedimiento. Okay. Entonces, como que ahí se queda un oficio, se queda un antecedente, pero en sí ya no la puedes obligar a seguir. Pero va de oficio. Ahí ya no es que la quiero quitar. No, porque ya inició el procedimiento. Sí. Ya si él no va, él va de acá en el procedimiento del Ministerio Público. Ajá. Ya ahí no es problema de nosotros de empoderamiento. Ya sí, se hace el procedimiento aparte. Pero en el caso de lo legal que no, pues me quiero quitar la demanda. Entonces ya oye, pues me puse a trabajar 2 días. O sí, estamos a punto de ir por él, ¿verdad? O sea, entonces, para que me digas si siempre no, entonces sí es frustrante. ¿Por qué? Porque claramente la pasamos primero a la psicóloga otra vez. Sí. O va la trabajadora social con la psicóloga a su domicilio, entonces vuelve a platicar, la vuelve a concientizar, o sea, trata de volver a concientizarla y dice, no, pero pues no quiero. Ah, bueno, perfecto, entonces ahí ya no queda en nosotros. Sí. Pero pues es frustrante, ¿por qué? Porque estamos viendo el grado de afectación, sí, que en cualquier momento puede llegar a pasar otra cosa. Más fuerte, claramente, entonces a ella no le importa. Pero ya, y es desgastante también ver que va con violencia psicológica y a las 2 semanas ya va con golpes. Sí. ¿Por qué? Porque sí, se le explicó en un principio que iba a pasar eso. Que iba a pasar, que podía pasar eso, a lo mejor no que iba a pasar eso, pero que podía pasar eso. Pero a las 2 semanas pues ya va golpeada. Sí. Nuestros es como un poco así de sentimientos encontrados también, porque pues somos personas nosotros. Claro. De al momento de ayudarla, pues baja ahí nuestro pensamiento de decir, bueno, en qué estamos fallando como psicólogos, como abogados, como lo que sea, de que no quiera la mujer. La justicia. Sí, o sea, que no quiera llevar a cabo el procedimiento y que siga ahí en ese círculo de la violencia. Pero es muchísima la violencia económica y psicológica, 100%. Pero es frustrante ver que se echan para atrás. Y que regresen con un daño. Totalmente, más grave. Porque ya no nada más van golpeadas, ya van con otro tipo de problemas. Sí. Entonces ya ahí es de, bueno, le damos la atención,
pero pues le explicamos desde un principio qué podía pasar. Entonces, pues ahí ya no está a nosotros, pero obviamente sí... Quisieran que estuvieran ustedes. Claro, o sea, sí. Totalmente para poder manejar la situación. Entonces, yo creo que es de esos casos que se echan para atrás y pues no podemos hacer nada porque no podemos obligarla 100%. No. Entonces, yo creo que sería eso. Sí. Y un ejemplo interesante es que este tipo de institución, de los pocos estados que existe es Coahuila, o sea, no... Debe haber a lo mejor en otro estado, ¿verdad? No creo que sea el único, pero es de los pocos estados que lo maneja y se me hace algo, la verdad, sinceramente bueno. O sea, yo he sabido de mujeres que han ido, de hecho, colaboradoras, hemos canalizado a través de la licenciada Jania y les ha dado asesoría y han llevado a cabo este procedimiento, ¿verdad? ¿Hasta cuánto o hasta qué necesita una mujer para ir ahí que la tiene? O sea, ¿qué evidencia? ¿Necesita ir golpeada? No, para nada. No buscamos el que vaya golpeada. Sí. Pero 100% que acuda. Porque puede ir, le pueden dar atención, le podemos dar la atención 100%, pero dice, no, pues ya me diste psicóloga, ya me hice atención, abogada, ya me hice atención, pero no quiero hacer nada. Sí, ya me calmé, ya me serené. Sí, entonces, no, pues como no me quiero mover de ahí, hasta ahí me quedo. Gracias por atenderme, pero no quiero nada. Entonces, pues sí, obviamente sí es muy difícil. Sí. Pero pues se le trata de no convencer, se le trata de concientizar 100%. Entonces, sí. Ya también no queda a nosotros el llevar a cabo. Sí, tampoco no quiere sacar a todos sus casos, ¿verdad? Exacto, o sea, no en todos los casos hay esa posibilidad de sacar al agresor de su casa. Sí. ¿Por qué? Porque si hay hijos, no hay hijos, siempre varía mucho. O sea, no te puedo decirle que... Siempre los sacan de su casa. Exacto, o sea, y también pueden llegar usuarias que dicen, es que aquí me dijeron que aquí sacan de su casa a los agresores. A ver, espérame. Uh-huh. ¿Cuál es tu caso? O sea, déjame ver si entras en esa categoría, en ese caso para poderte hacer ese procedimiento. Pero no nada más porque la otra persona ya tiene otra pareja y son ex y la casa y se están peleando por las cosas, ahí ya no entra. Okay, o sea, ahí ya es de, bueno, al menos en lo personal siempre es de, a ver, a ver, cálmese y déjame le explico cuál es el procedimiento. Sí, aquí no es eso. O sea. Sí, no nada más lo voy a sacar nada más porque usted quiere. No. Totalmente, o sea, el juez no me lo va a otorgar para empezar y en segunda, pues no es correcto que yo le dé una asesoría de ese tipo. Así es. Entonces... ¿ha habido casos en los que utilicen esta institución para, no sé, o que vengan mintiendo o algo para hacerle daño a su pareja o algo? Sí, 100%. Sí. Es tanto el daño psicológico que también no saben de tanta mentira, no saben si es verdad o es mentira. Okay. Entonces yo creo que eso lo identificas la psicóloga. Sí. De decir, ¿sabes qué? Esta persona no tiene violencia. Sí. Es todo creado en su mente o así, pero te puedo decir que es poco el porcentaje de personas que van así. Sí mienten, porque al final de cuentas te das cuenta en la audiencia. Okay. Vas a la audiencia, el juez te dice todo el relato de todo y luego, no, pero es que yo no dije eso. Uh-huh. Entonces ahí el asesor y la usuaria, oye, espérame, es una comunicación. ¿En qué momento me dijiste eso? ¿O en qué momento te omitiste ese dato? Sí. Porque como pueden omitir un dato, pueden mentir en un dato, entonces hay repercusiones tanto para nos pueden multar a los abogados. Sí, por una mentira. Por una mentira, porque siempre es bajo protesta decir verdad, que todo lo que estás tratando en la demanda es verdad. Sí. Es verídico. Entonces, ¿en dónde quedamos nosotros? ¿En dónde queda también nuestra ética y nuestro código de ética? En decir, sí. Lo estamos demandando al señor, pero es mentira. Sí. Entonces ahí obviamente si el juez, la jueza o quien está a cargo, si nos dicen, tengan mucho cuidado con eso. Claro. Primero si identifican, porque también sabes identificar quién está mintiendo, porque te da relatos que no coinciden y a ver, como que te dice de un día, te dice de otro, así, entonces dices, a ver, déjame la aterrizo, entonces ya identificas que está mintiendo, que por coraje, por celo, por lo que sea, quiere sacar de su casa a la expareja. Quiere meterlo al bote, ¿verdad? Porque le dijeron su vecina, su prima, su tía, quien sea, que aquí hacían eso. Sí. Entonces ahí obviamente sí manchan un poquito la imagen. De la institución. De decir, es que o ahí no hace nada, el típico de ahí no hace nada y se tardan un chorro en atender. Sí. Como decir, no, pues yo fui y denuncié y no le hicieron nada.
O sea, sí, pues fuiste, denunciaste, pero... Hay una mentira, ¿verdad? Había algo, por algo no te dieron lo que tú querías. Sí, sí, sí. Entonces siempre es con fundamento legal y siempre es con pruebas. ¿Qué pruebas? Siempre, o sea, siempre el daño psicológico, pues siempre con la psicóloga. Sí, ya la psicóloga nos da una entrevista inicial, entonces nos dice, ¿sabes qué? O sea, el daño que me relata o lo que me está relatando, pues es verdad, es grave. Entonces, ok, esa la utilizamos como prueba en nuestro juzgado especializado, le explicamos los procedimientos y va. Pero siempre es, la mayoría, yo siempre es con fotos, o sea, siempre las pruebas más fuertes son fotos, es un dictamen médico en caso de que llegue golpeada, sí. En caso de daño psicológico, el daño psicológico patrimonial igual con la denuncia del Ministerio Público y el daño físico igual. O sea, todo se puede palpar con un dictamen. Todo se puede medir. Todo se puede medir. Y un ejemplo, ¿hasta cuánto, digo, no sé cómo decirlo, pero hasta qué nivel le recomiendas a una mujer ir a poner una denuncia al empoderamiento de la mujer? O sea, dices, hasta que llegue ¿qué? O sea, una amenaza, un golpe, ¿qué? O sea... Digo, yo siempre, al momento de que seas, digo, siempre dicen, no, es que los celos son normal. Entonces dices, a ver, ¿qué tipo de situaciones estás viviendo? Yo creo que desde que te dicen, ya dices tú, bueno, no estoy esperando que te golpeen, entonces pásale con la psicóloga y regresas conmigo para yo hacerte el procedimiento. Sí. Pero desde la denuncia, si es una denuncia por violencia psicológica, violencia familiar, igual, te relatan la denuncia, te levantan la denuncia y es por daño psicológico porque me dijo, porque me grita, porque me avienta, entonces no es tanto así como hasta cuando te atienden, no, desde la primera señal que tú dices, oye, no es normal, que la violencia no es normal, desde ahí dices, bueno, pues déjame acudo para ver qué me asesoran y qué me dicen. Sí. Entonces, pero por lo regular no lo identificas. Sí, o sea, alguien que está en ese círculo de la violencia y no ve ese violentómetro, por más que lo veas y lo leas y lo leas y lo leas, no te das cuenta. Sí. Entonces también vas con la psicóloga y no te gusta lo que te dicen, porque sabes que es verdad y ya no vuelves. Sí. Entonces, digo, nunca es hasta que vayan golpeadas las atienden, jamás. Desde el momento que dicen, quiero divorciarme, y a lo mejor en ese divorcio es candidata para el juzgado especializado. ¿Por qué? Porque tiene 20 años violentándola psicológicamente. Sí. Entonces es comprobable, sí, porque los hijos también están dañados y los hijos van con psicólogo y con terapeuta. Entonces hay un mundo donde dice, pero pues es normal. Sí, todas las familias van y... ¿verdad? Sí, o sea, todas las familias van, todos tienen problemas, todo. Sí, pero ¿a qué grado? Sí. Entonces nunca lo mido yo de decir, hasta que venga golpeada, venga. Sí, hasta que nunca. Te peguen, ven, pues no. Nunca. Yo desde el daño psicológico que me está diciendo es que me gritó y me ofendió con malas palabras o con maldiciones, ya desde ahí yo ya digo, bueno, ¿qué tipo de maldiciones también? Sí. Porque pues hay de maldiciones a maldiciones, sí, y hay ofensas a ofensas también, sí. Pero yo desde ese momento tomo en cuenta para juzgado especializado si es candidata. Y si no, divorcio, o ya vas viendo, tú vas midiendo. Pero yo desde de punto número 1 de sí. Me gritó y me golpeó y me jaloneó, y ahí ya estamos mal. ¿Por qué? Porque lo va a seguir haciendo y es gradual. Uh-huh. Entonces, 100% pues yo no me espero hasta que vaya golpeada, la verdad. Claro, sí, entonces, o sea, no es algo que... siempre es desde que me dice o desde que empieza a llorar, ya sabes tú por qué está ahí. Claro. O sea, si le dice una amiga, una tía, una prima, es que bueno, o sea, le agradeces porque está ahí y le dices, o sea, la atención y todo el asesoramiento que le voy a hacer es para su bienestar. Claro. Entonces siempre es así. Pero pues hay de ajá, te puede tocar de todo. Sí. Siempre te toca de todo, no es un perfil tampoco. O sea, no es un perfil de la mujer de que va a venir así o va a llegar así. Entonces... Sí, no todas llegan llorando, no todas llegan golpeadas, no todas llegan, no sé, o sea, ¿verdad? Claro. O sea, cada quien llega con algo distinto. Exactamente. Es una historia distinta en cada mujer que... ¿Y qué es lo más, por así decir, que tú digas? No quiero decirlo como una estadística o algo, pero por así decir, si el hombre la mantiene y si el hombre es violento y si él no sé, ¿sí explico? Como común denominadores, ¿sí explico? O sea, que digas... Sí, pero es que no hay. O sea, ¿no hay común denominadores sobre eso? O sea, sobre agresores. Hay tipos de agresores
Pero en sí, no porque yo te vea, te voy a decir a él. Es agresor. Ajá. Sí. Es violento psicológicamente. Es violento. ¿Por qué? Porque depende de qué le dicen. Okay. Es depende de qué usuarios. Cada persona es diferente también. Entonces ya, bueno, ok, ese tipo de agresor es así. Él le puede llegar a hacer un daño más grave. Sí. Porque tiene acceso a armas. ¿Por qué? Porque puede cruzar al otro lado. Entonces, ese tipo de cositas sí son detallitos mínimos que dices tú, no que van elevando. Ajá, no importan. Sí importan. Porque eso va a ser la diferencia. Sí. Entonces, no hay como tal un así de denominador de decir, esta persona va a ser así. Sí. Entonces, yo creo que desde un principio dices, bueno, es el típico, es narcisista, es controlador, es ese tipo de cositas, sí lo plantas en tus hojitas, en tus notas, para saber qué actitudes va a tener. Pero pues claramente puede cambiar también la personalidad. Si tiene distintas personalidades también el agresor, entonces también son pedos, ¿verdad? Exacto, entonces te metes ya en temas de psicología, que también hacemos equipo la psicóloga y uno como asesor jurídico, y uno aprende del psicólogo y el psicólogo aprende de uno. O sea, como abogada. Entonces, pero como tal, yo creo que a lo mejor ese dato sí lo van a tener las psicólogas, pero ese dato nunca lo compartimos porque es revictimizarla. Claro. Decir, bueno, ¿y qué te dijo? No. Es innecesario decir eso. Es más que nada qué vas a hacer para hacer eficaz su procedimiento y para que pueda obtener un resultado. Y una duda media compleja, Lick. ¿Cómo crees que se arregle eso? O sea, ¿crees que haciendo mucho peso de la ley o crees que sea la cosa de arreglar a los agresores? O sea, ¿crees que lo hacen porque se salen con la suya o porque hay un problema de ellos, o sea, psicológico? Es un problema psicológico, pero que vienen arrastrando desde chicos. Ok. ¿Por qué? Porque si un hombre es machista, pues va a ser, o porque lo vio con su papá, con su abuelo, con su tío, con su primo, lo ve normal. Claro. Lo normaliza, entonces para él esa actitud con su mujer, con su esposa, con su novia, es normal. Sí, le está bien, está todo bien. Exacto. ¿Por qué? Porque si mi papá lo hizo, pues yo también. Normal, sí. Entonces, igual la mujer. Si a mi mamá le pegaban y a mí me pegan, pues yo normal. Pego, ¿verdad? Sí. No, y es normal recibir también golpes. Sí. O sea, para ella es normal entre comillas, porque no es normal. No. Pero al momento que dices, bueno, pues es que mi mamá lo hacía y mi abuelita también la golpeaban y a mi mamá igual, entonces pues a mí es normal. Sí. Entonces, es un patrón 100% que traes desde chico, que sí hay manera de poder cambiar eso, porque pues, somos personas, vamos evolucionando. Claro. Pero son pocos los que quieren ir al psicólogo. Sí. ¿Por qué? Por las costumbres y las tradiciones de su misma familia. Decir, ¿por qué vas con psicólogos? Y los psicólogos son de locos. Sí. La típica frase, los psicólogos son de locos. Entonces ya desde ahí dices tú, estamos mal, no es malo ir al psicólogo. Y más si tienes un problema de violencia. Eso sí, terapia de pareja, cuando hay violencia, no. No sirve para nada en ese tema. No, o sea, nunca lo recomendamos, nunca es de, vamos a hacer terapia de parejas. Si vamos a arreglar esto, pues no. No, ¿por qué? Porque desde que estás con la pareja, con la psicóloga, ya desde ahí estás en un estado de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque ya te golpea. Sí. O ya te daña psicológicamente, entonces tú estás abajo de él. Sí. No es de que estemos igual, o la mujer sea más que el hombre, o el hombre más que la mujer. Pero estamos como un equipo, como haciendo mancuerna, y en ese momento se desequilibra la pareja. ¿Por qué? Porque él ya está haciendo un peso sobre ella. Sí. Entonces ya siempre, nunca hemos visto que sea la terapia de pareja por violencia, no. Ni tampoco lo hacemos nosotros. No, ni lo recomendamos, ni mucho menos. No es la solución. Exacto. Y algo más, Elia. Un ejemplo, siendo que pues en sí es una fiscalía especializada hacia mujeres, ¿por qué se especializa hacia mujeres y no hacia hombres? ¿Verdad? ¿Por qué se va más hacia las mujeres y no hacia los hombres? O sea, yo ya sé que es una pregunta, pero digo, es una duda, ¿verdad? Claro. Pues fiscalía siempre ha existido. Fiscalía, pues. O sea, fiscalía en general va a haber todos los delitos, pero como la mujer desde la historia, estamos en una desventaja con el hombre. Claro. Y todo eso, yo creo que al menos aquí en Coahuila nació por lo mismo,
en uno de los movimientos del 8 de marzo también nació ese movimiento de la violencia hacia la mujer. Sí. Pues obviamente hizo escándalo y entonces se hace un proyecto. Sí. Entonces yo creo que aquí en Coahuila sí funcionó. Sí. El decir, bueno, estadísticamente hablando, en diferentes ciudades de Coahuila, ahí ya estamos viendo que hay un porcentaje mayor en Torreón, en Saltillo, en diferentes tipos de estadística 100%. Entonces ahí ya dices, bueno, si es una ciudad problema. Violenta, uh-huh. Si hay muchos agresores, eso no sé, no te puedo dar estadísticas porque no las tengo ahorita, sí. Pero en sí decir, aquí hay mucha violencia hacia la mujer. Sí, pone un hay muchos feminicidios, hay mucho, o sea, ese tipo de cositas las toman en cuenta. ¿Para qué? Para hacer ese tipo de protocolos. Sí. Entonces yo creo que eso nace a partir de ese movimiento y se crea esa fiscalía. ¿Por qué? Porque si está en desventaja, porque vas y denuncias y no te hace nada. Así es. O porque tarda mucho. ¿Por qué? Porque hay mucha carga de trabajo. Entonces se separa eso, pero están en conjunto, están a la par. Sí. De decir, bueno, vamos a hacer algo directamente para la mujer. ¿Por qué? Porque siempre, o sea, como hay una violencia muy grande hacia ella, hay un desbalance. Entonces fiscalía se queda igual, porque igual puedes ir tú a fiscalía y decir, ¿sabes qué? Mi pareja me golpea. Tú claro. Como hombre puedes ir y sí. Claro que es menor, es mínimo. Yo creo que nunca he visto yo a alguien que vaya y denuncie, oye, es que mi novia me pega. Es que nos da pena, Lick. No, pues adelante, no. Así como la mujer va y rompe eso, también sí. El hombre está con esa opción y con esa facilidad de decir, bueno, pues por daños sí. Y por golpes o por lesiones pueden ir a denunciar. Pero ahí es una desventaja desde siempre. Entonces, sí. Eso yo creo que eso estadísticamente se planta desde ahí. Para poder decir, bueno, hay un problema muy fuerte. Sí. Si hay muchos feminicidios, hay muchos indicios de violencia. Para decir, bueno, pues va a haber no fiscalía especializada, va a haber un juzgado especializado en violencia, va a haber unos agentes del Ministerio Público adscritos a fiscalía, pero que van a estar viendo solamente denuncias de violencia contra la mujer. Y va a haber un centro de justicia, ¿para qué? Para que atiendan y hagan todo en conjunto. Entonces es como un equipo de dependencias en general en conjunto para poder hacer un trabajo y erradicar esa violencia. En sí la misión es erradicarla, pero si se va disminuyendo también gradualmente. Así como la violencia es gradual, sí. Igual eso se va erradicando gradualmente. No es así de la noche a la mañana ya no va a haber violencia, pues no. Pero se busca hacer eso. Sí. Se busca erradicarla, entonces yo creo que es a partir de eso. No, está totalmente de acuerdo, o sea, está totalmente de acuerdo. No, o sea, sinceramente sí he escuchado y sí he visto todos esos temas y son muy difíciles, o sea, el tema de la violencia en la casa, o sea, pues sí, no... El problema es que el agresor está en la casa, ¿verdad? Claro. Y ¿tú crees que haya sido como consecuencia, a lo mejor este instituto hecho por el movimiento feminista, o sea, por el 8 de marzo y todo eso? ¿Crees que haya promovido eso? O sea, ¿crees que haya incentivado eso? Pues yo creo que en sí a todos los que están en conjunto de abogadas, que ven ese problema, sí. Yo creo que 100% sí. Okay, sí es algo que movió ahí sí. Y que se implementó y que funcionó. Y que les escucharon, ¿va? O sea. Claro. O sea, que sí hubo sí estuvo muy fuerte ese movimiento para decir, este protocolo sí entra. Sí. Y se va a destinar un presupuesto sí. Para atender 100% eso. Okay, así sí. Como hay para la defensa del niño, del adulto mayor, así hay para la mujer. Sí. Entonces también yo creo que pesó mucho ese movimiento que dijeron, o sea, si es coherente realizarlo, intentarlo. Sí. Y si funciona, yo creo que el primero, si mal no recuerdo, fue en Torreón. Okay. Y se fue, como funcionó, se va expandiendo. Dependiendo los indicios y la estadística de violencia en cada ciudad de Coahuila. Entonces ahí como que se va viendo, yo creo que uno de los más grandes es Saltillo. Okay. Pero en todos se atienden muchísimas mujeres. Entonces se va expandiendo y yo creo que si hay en más estados, muchísimo mejor. Sí. Porque hay un instituto también de la mujer, pero sí ve violencia en algunos estados,
pero no están especializados. Sí. Yo creo que desde que uno entra, te capacitan para eso y te dicen, eres apta o estás capacitada para atender violencia de género, violencia hacia la mujer. Entonces ahí ya es un plus, porque es mucha empatía, es mucho tacto y es mucha sensibilidad lo que se toca ahí. Entonces... No, y sí, porque sí, pues cada año vemos más marchas, ¿verdad? Vemos cada marchas del 8 de marzo, más movimiento y más todo. Pero pues al fin y al cabo pues, siempre digo, ¿qué se logra? O sea, ¿qué se hace? Y esta es una de las cosas, o sea, para mí siento que es una de esas cosas que se ha logrado y que pues está funcionando, ¿sí me explico? Y que se trabaja en ello. Entonces me da mucho gusto. Algo que le recomiendo a las personas que a lo mejor quisieran, pensaban en ir a poner una denuncia o asesoría. No todo tiene que ser sacar a la persona de la casa, ¿verdad? O sea, puede ser asesoría psicológica o apoyo, no sé. ¿Qué le recomiendo a las personas que están en dudas y no saben o tienen miedo a no sé, ¿verdad? Yo creo que es siempre platicarlo, siempre que haya comunicación. Por lo regular uno se encierra y no dice nada. No hay manera de que lo ayudemos sin que no hable. Claro. Acudir a un empoderamiento de la mujer más cercano. Aquí en Coahuila hay muchos, hay en Torreón, Acuña, Saltillo, aquí en Piedras Negras, que se acaba de abrir, ese es el más nuevo. Sí. Entonces 100% es acudir y es preguntar. Que nunca se queden con la duda de decir, oye, me está pasando esto, ¿qué me recomiendas? O ir con psicóloga. Digo, yo creo que todos tenemos problemas. Claro. Entonces, ir con una psicóloga también te va a ayudar. Pero yo creo que el primer paso es, a lo mejor no identificarlo porque sigues en ese círculo de la violencia y sigues sigues ciclada en eso. Sí. Pero darte la oportunidad de poder ir y acudir a un centro de empoderamiento, yo creo que va a ser lo mejor. ¿Por qué? Porque ahí te van a guiar. Te van a guiar, te van a asesorar y te van a empoderar. Sí. Entonces... No, y cabe destacar que, o sea, la licenciada en sí ya no trabaja ahí, o sea, simplemente esto lo está platicando de experiencia, no crean que van a ir y la van a ver ahí en la caseta, ¿va? O sea, no está ahí, o sea, ya no trabaja ahí, pero es una experiencia que ya tuvo y con mucho gusto nos comparte. ¿Algo que quieras compartir para terminar este podcast, Rick? No, yo creo que sí, ya, es muchísima información, pero 100% si las puedo ayudar en algo. ¿Tienes redes sociales o algo? Sí, Lijania Liñán. Lijania Liñán. En Facebook. Sí. En Insta igual. Y pues ahí mismo en la página de Facebook vienen mis datos de WhatsApp y todo eso. Si gustan una asesoría o algo, no duden en contactar a la licenciada. Esto sería por hoy. Sería todo por hoy. El podcast de Paco Rodríguez. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado. A mí, la licenciada Jania. Así que nos despedimos. Gracias. Gracias, muy amables.